Y ahora vamos a lo que nos interesa. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lo que hemos leído esta mañana, pero que viene a ser un resumen de la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. Yo estoy de acuerdo con aquellos comentaristas que señalan que el nombre, el título, no hace justicia a la parábola. Tendría que ser la parábola de los dos hijos, o quizás mejor aún, la parábola del padre y sus dos hijos, porque el padre es quien más destaca en esta parábola. Pero vamos a leerlo en Lucas 15 a partir del versículo 11. Si quieres, no abras la Biblia, sino que escuches como si fuera la primera vez. Es difícil, pero ¿estáis sentados cómodamente? Sí. Entonces comenzaré. Había un programa en la radio cuando yo era niño, en el siglo XX, no en el siglo XIX, que siempre empezaba así. ¿Estáis sentados cómodamente? Entonces empezaré. ¿De acuerdo? Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacadle el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo.
Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La parábola se divide claramente en dos partes. Claramente porque cada parte acaba con el mismo estribillo. Se había perdido y es hallado. Se encuentra en el versículo 24 y en el versículo 32, finalizando cada parte. Pero también es una frase que enlaza con las dos parábolas que vimos ayer. Perdido y hallado. Este es el lema de todo el capítulo. Perdido. ¿Alguno de los presentes nunca ha estado perdido? ¿Hallado? ¿Alguno de los presentes se encuentra hallado? ¿No? Ay. Ayer veíamos una oveja perdida y una moneda perdida. Pero cuando alguien se pierde, no alguna cosa, sino alguien, es diferente. Marga esta mañana estaba hablando de nuestra hija perdida y atribuyó a Dios toda la iniciativa en encontrar a nuestra hija. Pero hay que matizar esto, porque una persona no es una cosa. La búsqueda, en este caso, no trata de un padre que va buscando a su hijo perdido. El padre está en casa deseando el retorno de su hijo. Pero el hijo es una persona y por lo tanto responsable. Dios en su soberanía actúa de tal forma que es capaz de arrinconar al hijo perdido, como iremos viendo. Pero el hijo, para ser hallado, tiene que arrepentirse
tiene que asumir su propia responsabilidad, reconocer que ha pecado ante Dios y ante su Padre, humillarse y volver a casa. Tratándose de una persona, el hallazgo es más complejo. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En aquel entonces sería la tercera parte. El hijo mayor tendría 2 tercios y el hijo menor 1 tercio. Pero la petición de este hijo menor indica qué clase de persona es: egoísta, materialista, hedonista, alérgico al buen trabajo. ¿Tienes un hijo así? Ya no. Bueno, se delata con esta petición, revela cómo es. Pero el padre le dio lo que había pedido. Qué mal padre, ¿no? Y supongo que muchos de los oyentes de esta parábola habrán pensado esto. Qué mal padre. Dar a un hijo mimado así, consentir lo que pide. Pero aquí hay una lección. Dios te da libertad. Hemos estado cantando acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Pero Dios nos da una libertad que solemos emplear muy mal por el solo hecho de ser seres humanos. Si decidimos nosotros vivir perdidamente, Dios no hace nada para impedirlo. Bueno, puede intervenir, pero muchas veces no interviene. Permite que nosotros cosechemos lo que sembramos. Y esto es lo que le pasó al hijo pródigo. Malgastó todo el dinero. Cuando dice que untándolo todo, el hijo menor, algunos comentaristas suponen que convirtió los bienes en dinero a fin de tener facilidad para moverse y se fue con el dinero y malgastó el dinero, viviendo perdidamente. En la narración no hay detalles acerca de este perdidamente. Sabemos algo más por las palabras del hermano mayor, que no se conformó con generalizaciones, sino rameras. Esto delata cómo era el hijo mayor, que nunca había roto un plato en su vida, pero disfrutó denunciando los platos rotos por otros. Hay mucho eso en el fariseísmo de todas las épocas. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Casualidades. Cosas que Dios envía
en su providencia. El hijo malgastó la herencia bajo su propia responsabilidad. Vino la hambruna por decreto del cielo. Como dijimos, creo que yo lo dije esta mañana, que entender la relación entre la providencia divina y la responsabilidad humana es finalmente un misterio. Pero las dos cosas son enseñadas por las Escrituras y necesitamos tener las dos cosas en equilibrio. Si enfatizamos una cosa a expensas de la otra, acabaremos mal. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Pero aquí estamos. El hijo, por su propia culpa, ha perdido todo su dinero y por culpa del cielo ahora llega una gran hambruna. Pero aquí también hay una lección. Dios permite que cosechemos lo que hemos sembrado. Y lo permite porque muchas veces esta cosecha dura y difícil es precisamente lo que necesitamos para hacernos volver en nosotros mismos, recapacitar, darnos cuenta de dónde estamos y entonces arrepentirnos y volver al Señor. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Está en tierra gentil y por lo tanto este buen hombre le da trabajo apacentando sus cerdos. Para un judío tener que trabajar para un gentil era una humillación y tener que apacentar a cerdos era otra humillación. Doblemente humillado entonces. Su hambre era tal que habría comido con gusto la comida de los cerdos, pero supuestamente alguien estaba velando para que no lo hiciera y nadie le daba nada. En la sociedad judía era obligación dar de comer al hambriento. Pero entre las naciones gentiles no existía esta obligación. Nadie le daba. Pero como digo, Dios se sirvió de esta situación extrema en su vida para hacerle volver en sí. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¡Qué imbécil que soy! ¿Has llegado a este punto? Bueno, Alicia sí. Sin problema. Y más de una vez seguro. Qué imbécil que soy. Dios es un Dios de toda provisión, que cuida a sus hijos. Con qué facilidad nos escapamos de casa
creyendo que nos cuidaremos mucho mejor a nosotros mismos. Pero gracias a Dios por aquellos momentos que Él nos confronta, nos arrincona y nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo. Gracias por aquellos momentos cuando nos hace volver en nosotros mismos y comprender que somos imbéciles, estúpidos. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, tengo hambre y por lo tanto vuelvo a chupar del bote otra vez. Esto es lo que piensa el hermano mayor, como veremos. Pero el hijo menor sabe perfectamente que para poder volver a casa tiene que haber un cambio importante. Padre, he pecado contra el cielo. Hasta aquí el cielo no ha entrado en la parábola. Tú puedes haber agraviado a alguien, a tus padres, a tus hermanos, a amigos, a vecinos, a desconocidos, pero tu mayor agravio ha sido contra el cielo. Y el solo hecho de reconocer esto indica que no es solamente cuestión de que yo tengo hambre y necesito comida. Es cuestión de algo más profundo. Me levantaré e iré a mi pueblo. No dice. Iré a mi casa. No dice esto. Me levantaré e iré a mi Padre, porque toda probabilidad, no me sale la palabra, cuando somos hijos pródigos, lo que más hemos perdido no es nuestro pueblo, la iglesia, no es nuestros hermanos. Hemos perdido a nuestro Padre. ¿Recordáis las preguntas que hizo Jesús a María Magdalena después de la resurrección? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Elizabeth necesita tomar nota de estas preguntas, porque son las dos preguntas por excelencia que todo psicólogo tiene que plantear. ¿Por qué lloras? No son solamente los enfermos emocionales los que lloran. Todos nosotros lloramos. No te acuerdas de ello, pero cuando naciste, casi lo primero que hiciste después de respirar fue llorar. Y si acaso no empezaste a llorar, la enfermera te dio un pan para hacerte llorar. ¿Te acuerdas?
Y te han estado dando panes desde entonces para hacerte llorar. Pero aunque nadie te hubiese dado pan, seguirías llorando. Lloras por muchas causas. Lloras porque eres pecador, porque no alcanzas ni siquiera el listón bajo que te pones a ti mismo, ni mucho menos el listón alto que Dios exige. Pero ni siquiera esto es la causa principal de nuestro lloro. Lloramos porque somos huérfanos. Hemos perdido a nuestro Padre. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Necesitas tu Padre. Necesitas volver a casa. Y si no vuelves, seguirás llorando. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esta frase en realidad es desgarradora. Un jornalero lo tenían peor que los esclavos, porque el esclavo pertenecía a la casa y por lo tanto era obligación del padre de la casa dar de comer a sus esclavos. Pero el jornalero podía ser despedido en cualquier momento, no tenía por qué ser contratado y su vida era una vida más precaria que la de los esclavos. Yo creo que vemos en todo esto un auténtico arrepentimiento. Reconocimiento de que he pecado contra Dios, porque pecar contra el cielo es la manera judía de decir contra Dios. Dios es el más ofendido en esta historia. Necesito volver en mí, necesito volver a casa, volver a mi Padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, lo cual sugiere que el padre estaba pendiente todo el tiempo de su hijo pródigo. Yo no sé si se sentaba en un banco delante de la casa, oteando el horizonte constantemente, pero sí que el hijo menor estaba en su corazón y vivía para verle volver a casa. Y de repente, allí a lo lejos, ve a su hijo. ¿Y qué hace? Rompe todas las normas de protocolo de aquel entonces. Corrió. Un hombre de cierta edad no corría. Y de cierta edad no se puede correr. Pero él todavía era de edad de correr, pero no era normal que un viejo corriese. Porque además, para correr, si tenías faldas largas, tenías que levantar las faldas y revelar tus piernas. Y esto era un poco vergonzoso en aquella cultura. Pero el padre
rompe esquemas porque su hijo está volviendo a casa. Y lo importante es recibirlo, amarlo. Entendidos. El padre no respeta lo que la sociedad esperaba de él, porque su hijo volvía. Y así es Dios contigo. Es muy importante, lo enfatizamos ayer, que el amor rompe esquemas. El amor es loco. El amor no es controlable por normas y esquemas y todo lo demás. El amor se da generosamente. Y se echó sobre su cuello y lo besó. El verbo besar aquí es un verbo compuesto y significa algo más que besar. Significa cubrió de besos o besó efusivamente. ¿Os suena algo? Quizás no, pero Cristo casi está citando un texto del Antiguo Testamento. El texto en cuestión se encuentra en Génesis 33, no me acuerdo del versículo. Es el encuentro o el reencuentro de Jacob y Esaú. Y Jacob se va a este encuentro lleno de temor, porque seguramente su hermano querrá matarlo. Pero Esaú, cuando ve a Jacob, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Exactamente los mismos verbos que encontramos aquí. El padre también podría haber matado a su hijo. Deuteronomio capítulo 21 indica casos en los que era legítimo que los padres matasen a sus hijos por desobediencia excepcional, y el hijo menor ha hecho lo necesario para merecerse esta suerte. Tú también. Nosotros nos merecemos que Dios nos aniquile, que no tenga misericordia. Pero Jesús está diciendo, en cumplimiento de Isaías 55, que Dios es rico en misericordia. Si tú te vuelves a Dios, Él saldrá corriendo. Pero ¿qué Dios es este? Dios está sentado en su trono, ¿no? Debe quedarse allí sentado. No, dice Jesús, se levantará y irá corriendo para recibirte. Gracias, Señor. Y te cubrirá de besos. Hay algunos hijos aquí que no quieren ser cubiertos de besos. Pero si eres un pródigo y tu padre, a pesar de ello, te cubre de besos. Qué bien, ¿no? Y el hijo empieza su discurso de arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. E iba a añadir la tercera frase,
hazme como un jornalero, pero el padre interrumpe y dice algo que no sale en nuestra traducción. Algo así como, pronto, rápido, rápido, sacad el mejor vestido. Está ordenando a los siervos a darse prisa para vestir al hijo como es digno de un hijo. El padre quiere devolverlo a su estatus perdido. El vestido, las sandalias y el anillo son señales de restauración. Las sandalias nosotros consideramos que son calzados un poco baratos, pero en aquel entonces el esclavo iba descalzo, normalmente. El jornalero quizás con chanclas comprados en el súper a poco coste, y las sandalias eran de los hijos de la casa. El vestido, no una ropa cualquiera, sino un vestido elegante y un anillo, todos eran símbolos de restauración a su estatus privilegiado como hijo de la casa. Y no solamente esto, sino traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y no sé si lo dije ya, pero lo repite por si acaso. Matar el becerro gordo. El becerro gordo tiene carne para muchos comensales. Y en aquel entonces, al no existir neveras, la carne tenía que comerse casi en el acto. Así que el padre está planeando una fiesta para invitar a vecinos, amigos, a todo el mundo que puede, para comer tanta carne que habrá. Para celebrar dignamente el retorno de su amado hijo. Porque mi hijo muerto era. No literalmente, pero para mí muerto. Y tú has estado muerto en delitos y pecados. Y ha revivido. Nueva vida. Se había perdido y es hallado. Final de la primera mitad. ¿Estáis en condiciones de pasar a la segunda? Sí. Bueno, algunos sí. Allí está la puerta, si alguien no aguanta más, que tenga libertad para marcharse. Y comenzaron a regocijarse, pero el hijo mayor estaba en el campo. Claro, él es el hijo bueno, él nunca ha roto un plato, siempre ha obedecido al padre, siempre ha trabajado para el padre y está en el campo trabajando, se supone. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Esto sugiere que la cena ya ha empezado, todos los vecinos y amigos están allí a la mesa y están cenando ya, y ha contratado a músicos y bailarines para alegrar la fiesta y para deleitar a los comensales mientras cenan. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
¿Cómo es que el padre ha empezado la fiesta sin invitar al hijo? Bueno, el hijo bueno empieza a sentir resentimiento. El criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y la reacción del hermano mayor es: menos mal, qué alivio que ha vuelto mi hermano. Me alegro mucho, voy a entrar en la fiesta a celebrarlo con todo el mundo. No. Recordaréis que yo dije que estas palabras se dirigían sobre todo a dos grupos: los pecadores por un lado y los fariseos por otro. El mensaje para los pecadores es muy animoso. Sois hijos pródigos, pero el Padre os está esperando con mucha ilusión. Si solo estáis dispuestos a arrepentiros y volver a casa, Él saldrá corriendo para recibiros. Así que animaos. En aquel momento, Lucas nos ha dicho que muchos publicanos, se acercaban a Jesús para oírlo. ¿Esto quiere decir que ya se habían convertido? ¿O que estaban en vías de convertirse? ¿O que no se habían convertido todavía, pero que ahora Jesús les cuenta esta palabra para animarles a convertirse? Supongo que posiblemente había publicanos de estas tres etapas, pero estaban en el buen camino. ¿Y qué hacen los fariseos al verlo? Murmuran contra Jesús porque está recibiendo y comiendo becerro gordo con estos publicanos y pecadores. Entonces se enojó. Y no quería entrar. Yo soy demasiado recto, honrado, como para humillarme a recibir con fiesta a este sinvergüenza que ha derrochado la herencia familiar, ha avergonzado a la familia con su comportamiento, y ahora mi padre lo recibe como si aquí no ha pasado nada. ¡Qué vergüenza de hermano y de padre! El hermano mayor tenía algo de razón, algo de razón en lo que podemos casi identificarnos con él. ¿Cómo es que el padre recibe de esta manera a su hijo menor sin pedirle cuentas, sin exigir que realmente sea una persona cambiada? ¿No piensas un poco así? El hermano menor tenía muchos problemas sin darse cuenta. Y
puede que tú también, sin darte cuenta. En primer lugar, estaba lleno de su propia rectitud. He aquí tantos años de siervo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca había desobedecido al Padre. Y sin embargo, estaba a años luz de entender el amor de su Padre. Los fariseos siempre son así. Rectos, justicieros, pero sin entender la compasión del Padre, sin entender el amor. Como decimos en inglés, si la gorra es de tu tamaño, póntela. Este era el primer problema del hijo pródigo. Su idea inflada acerca de su propia rectitud, sin comprender lo lejos que estaba del Padre en cuanto a su espíritu, en cuanto a su corazón. En segundo lugar, casi es lo mismo, él no tenía nada de compasión y amor. El hecho de enfadarse y no entrar a la fiesta indica que realmente nunca había echado de menos a su hermano menor. Mucho mejor que aquel sinvergüenza se vaya de casa, aquí no pertenece. No había en su corazón lo que había en el corazón del Padre, un añoro, un deseo profundo de que el hijo menor volviese a casa. No había echado en falta a su hermano porque no amaba a su hermano. En tercer lugar, tantos años de siervo. Y el verbo servir aquí es servir como esclavo. Douleo procede, es el verbo, corresponde a doulos, esclavo. Tantos años he trabajado esclavizándome. Mande. O sea, tú has trabajado así de obediente, así de fuerte, porque te consideras un esclavo. No lo has hecho por amor filial, sino por deber de esclavo. Tú mismo te estás delatando en cuanto a tus motivaciones. No amas a tu Padre, no has trabajado duramente por amor a Él. Es deber, nada más. Y en cuarto lugar, hay sencillamente celos, envidia. Tú has matado el becerro gordo para él y a mí no me has dado ni siquiera un cabrito. Un cabrito para celebrar con mis amigos. Aquí ya están los fariseos otra vez. Porque
Matar el becerro gordo es organizar una fiesta para todo el vecindario. Matar a un cabrito, solo hay carne para unos pocos. Yo y mis amigos. Los fariseos nunca querían comer con todo el mundo, solo con sus amigos selectos, tan fariseos como ellos. ¿Tú con quién comes? Bueno, en un sentido comes con un montón de hijos pródigos que también han vuelto a casa. Pero ¿alguna vez comes con publicanos y pecadores? ¿O solamente con los tuyos, tus amigos? Bueno, ahí está la pregunta. Cuando vino este hijo tuyo, no este hermano mío, este hijo tuyo casi es hacer del padre cómplice en toda la maldad del hijo. Es distanciarme. Yo soy recto y mi hermano menor y mi padre son golfos. Se puede añadir aquí un quinto problema del hijo mayor, que habla sin respeto a su padre. Dice que es el hijo bueno que siempre ha obedecido a su padre, pero no le tiene respeto. Tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. Hasta aquí la parábola ha sido discreta en cuanto a la disolución del hijo, utilizando palabras genéricas, pero el hijo mayor disfruta denunciando más directamente el pecado de su hermano. El padre entonces le dijo, el padre ama a los dos hijos. Jesús ama a publicanos y a fariseos. Y la intención de Jesús en esta segunda parte no es reprender a los fariseos, punto. Es llamarles la atención a lo lejos que están del corazón de Dios, pero invitándoles, razonando con ellos, para hacerles volver en sí. Hijo, tú siempre estás conmigo. El solo uso de la palabra hijo en este contexto indica amor, indica el deseo de reconciliación con este hijo tan rebelde al Padre, aun guardando las formas externas. Todas mis cosas son tuyas. Yo al recibir a tu hermano menor, no estoy cuestionando lo que hemos decidido desde el principio, la división de la herencia. Tú sigues siendo mi heredero. Él ha tenido su parte, pero todo lo que tengo ahora es tuyo. Mas era necesario
necesario. No era generoso, sino necesario. Hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué? Porque este hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hace poco mi esposa perdió su documentación. Estaba dentro de una carpeta de tela, su pasaporte, su DNI y otros papeles. Y fue a su bolso para sacarlo y no estaba en el bolso. Y entonces durante días estábamos buscando la documentación. Y durante días el peso de esta pérdida pesaba sobre nosotros, porque tener que rehacer los documentos es un lío. Así que, documentos, ¿dónde estáis? Un día volvimos en coche a casa y un vecino nos llamó diciendo que él tenía la documentación en su casa, que alguien lo había encontrado en la calle, lo había dejado en auto y lo habían encontrado. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio cuando se encuentra algo después de haberlo perdido durante un tiempo! Y si sentimos alivio al encontrar una documentación, cuánto más si recuperamos a un hijo perdido. Al menos esto es lo que piensa el cielo. Dios se regocija enormemente cuando alguien se vuelve en sí y vuelve a casa. Y ay de nosotros si nuestra reacción es un poco como la del hermano mayor, cuestionando diciendo, ya veremos si esta conversión es verdadera o falsa. Pero yo sospecho que es falsa. Y entonces tenemos actitudes avinagradas. Compartamos el gozo del Padre. Demos abrazos, besos. Celebrémoslo. A lo mejor no tenemos a mano un becerro engordado, pero en Málaga tenéis buenas comidas, así que a organizar una fiesta malagueña. Con música y danza. Quizás no de los comensales, pero al menos para alegrar la fiesta. Espero que más allá de lo superficial, lo anecdótico, estemos recibiendo el mensaje. La profesión de fe del más sinvergüenza debe ser motivo de gozo y celebración de parte de todos los auténticos hijos de Dios. La tendencia de los hijos pródigos
que vuelven a casa y empiezan a vivir conforme a la voluntad del Padre, es a convertirse en hijos mayores. Será. Lo cual quiere decir tela. Pero es así. Ojo con el fariseísmo, porque nos invade por todas partes. Necesitamos la sencillez de Dios, la sencillez de Cristo. Gloria a Dios por una sola persona que vuelve a casa. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos hijos mayores que no necesitan de arrepentimiento. No, pero no lo ven. No comparten el corazón del Padre, pero no sienten ninguna necesidad